Hola, bienvenidos. Estamos nuevamente junto a ustedes, esta vez con Juan Claudio Lechín Valls. Muchas gracias. Qué gusto que estés aquí, Juan Claudio. Gracias. Y ahora, eso sería todo de mi parte. Ahora te toca contarnos a ti. Bueno, creo que, como siempre, es preciso comenzar por el principio. Y el principio, a mi edad, se va viendo con mayor claridad en la literatura y en el pensamiento, tanto en el pensamiento político como en el pensamiento en general. De las primeras cosas que me acuerdo, casi van en paralelo la literatura y la política. De las primeras cosas que tengo en mi memoria son unos libritos que tenían recortada la figura, en una parte del libro, recortada la figura de un animalito. Y se llamaban, por ejemplo, Jorgito el patito viajero. Y a mí me encantaba ir donde unos amigos de mi madre, porque en la esquina, yo me aburría mucho en la casa de él, porque era gente mayor. Pero en la esquina, yo molestaba para que me lleven en la esquina a comprar estos libritos. De la gallinita, no sé qué, y tenían recortados, me acuerdo claramente esos. A veces los veo. Y ahí empecé como a entrar en ese mundo mágico de la literatura. Por otro lado, en esa misma época, estamos hablando de, yo tendría 5 años, sí, 5, mi papá es elegido vicepresidente, y habían guardias en la casa. Todo el garaje, en vez de tener autos, estaban los colchones de los guardias. En la casa habían pistones, ametralladoras, livianas, mausers, etc. Era todo un armamento que había en la casa. Y era normal, eran milicianos, incluso gente de sindicato que estaban para proteger al vicepresidente y compañero Lechín. Entonces, cuando éramos niños, a los 4 o 5 años, nos regalaron salón de Perdigón. Íbamos con mis hermanos en Calacoto, que no había nada. La única casa en Calacoto, una de las pocas casas, era en la 8, la casa de Mario Carrasco, que todavía está, que ya no es de Mario. Y nos íbamos en las inmediaciones a disparar a los pocos focos de luz, porque no eran neones, eran focos. Nos íbamos a disparar a los focos, los ociosos, y oscurecíamos la poquísima luz que había en el barrio. Y después íbamos al Valle de la Luna, los guardias con ametralladora, sacábamos peras y manzanas de los huertos, porque lo que hoy es la Florida eran huertos, y piedras, y cactus, y cerritos, y ovejas, ¿no? Sacábamos peras, nos íbamos hasta el Valle de la Luna a disparar. Unos con ametralladora en el Valle de la Luna, ¿no? Y nosotros con nuestro salón a dispararle plumilla a las peras, nos las dejamos así como 5 o 6 plumillas. Entonces, había siempre esa dualidad como de soñar en historias fantásticas y de tener la presencia del movimiento político muy cerca. Ese es como lo que más recuerdo de mi más distante memoria. Recuerdo algo que es interesantísimo. Mi primera elección. Me llevaron, yo era muy niño, posiblemente en esa época, 4 o 5 años, y esta era una película que se llama La historia de Adán y Eva, que la encontraron en YouTube. Es una película del año 59, posiblemente aquí se pasó en el año 60. Como yo estaba dormido, me llevaron a la película y se trata de un grupo de gente, de hombres y mujeres. Se cae un puente y no pueden pasar un río en un momento de lluvia muy grande y se tienen que refugiar en una casa, un galpón. Y ahí como que se reencarna el paraíso terrenal. Y se reencarna en la modernidad, en época del rock and roll, la historia de Adán y Eva y de la serpiente y tal. Y cuando yo veo a la serpiente seduciendo a Eva, siento una vergüenza infinita porque siento lo que yo hasta hoy recuerdo como mi primera reacción, asociada a una historia de cine, una historia de ficción.
Los años pasan, mi padre lo agarran en el año 64, preso, lo exilan al Paraguay. Se había ya divorciado de mi madre se había ido a vivir con mis dos hermanos de su primer matrimonio a Nueva York. Y como lo agarran y lo toman preso a mi papá y lo mandan al Paraguay, yo quedo viviendo con una doctora alemana que fungió de mi madre desde el año 64, desde mis 8 años hasta el 67, como 4 años. Y que de verdad fue una mujer de un amor y de una devoción por mí. Tenía 2 hijos, el varón murió, la hija mujer Corina vive en Alemania, mi hermana, y yo realmente pasé unos años maravillosos, bastante desligado de la política, porque ya no había ese ambiente, era un ambiente más bien familiar, se celebraban unas navidades alemanas extraordinarias, llenas de misterio, de cantos. Eran unas navidades que yo recuerdo como algo mágico. La llegada de la Navidad, el 1 de diciembre, empezaba una carrera con teléfono. Teníamos unos cartoncitos y cada día con numeritos, del 1 hasta el 31. Ese era diciembre. Los abrías y había un dibujito alusivo a la Navidad, ¿no? Nos íbamos abriendo cada día con curiosidad. Se cerraba la puerta del living, nunca veías ni el árbol ni los juguetes, nada. Era todo un misterio. Y para el día, para el 24, hacíamos galletas todo diciembre, ayudábamos a hacer galletas, amasar, etc. Y el día del 24 dormíamos, por supuesto, para quedarnos un poco más tarde en la noche, dormíamos en la tarde, siesta, y nos vestíamos de terno, ¿no? Y entraba pues una cosa así como una angustia. No pasaban los minutos y nosotros sentados ahí elegantísimos. Y eran las 7:30 y a las 8 en punto, como buen alemán, entramos ahí. Y esa media hora era pues eterna, ¿no? Cuando se abría, escuchabas que se abría la puerta de la sala y salía la música de Navidad, nos parábamos y empezábamos a ir casi como en procesión, la Corina, el Nick y yo, dirigidos por la nana, que era la Teresa, que vive también en Alemania, hacia la sala, a descubrir en qué parte de la sala se había puesto el árbol, cómo lo habían adornado, qué tipo de luz tenía, porque la mami iba cambiando año tras año, la mami Úrsula iba cambiando año tras año el decorado. Y finalmente llegamos y la mami decía, bueno, de aquí para acá este Juancito, de aquí para acá este Nicky, de aquí para acá está la Corina. Entonces empezamos a hablar de la mujer. Por supuesto que antes de la Navidad, la nana, la Teresa, cuando íbamos al cine a ver Maciste, Ben-Hur, 7 contra Roma, 7 hombres y un destino, Taras Bulba, etc. Entonces películas al Universo, al 6 de agosto, al Tesla. Nosotros domingos religiosamente íbamos al cine. Cuando paseábamos por tiendas, Teresa registraba qué era lo que nos gustaba y la mami después compraba. Veías justo el regalo que querías. Entonces una maravilla. Pasé con ella y el único momento en que volvió la política, hubieron poquísimos momentos en los años que volvió la política a mi vida fue un allanamiento. Entraron la policía de Barrientos, un allanamiento, y descubrieron 2 pistolas en la casa. Llamaron a los capitanes. Cuando las levantaron eran de plástico, pero eran alemanas y parecían verdaderas. Esa fue una ocasión. La segunda ocasión fue que mi padre entró clandestino, lo habían sacado el 64 y él entró aproximadamente el 66 clandestino. Pues vino a recogerme la gringa Abdala, que era una alemana casada con un árabe, amigo de mi padre. Después vivieron ellos en Argentina, los Abdala, René y su hermano. Vino a recogerme, elegantísimo, con un regalo y que yo fingiera, estaba pretendiendo ir a un cumpleaños, y dimos vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas, y llegamos a Miraflores, a la casa del señor Handal. Mi papá, la más absoluta clandestinidad, mi padre buscado por Barrientos, y ahí vi a mi padre por primera vez en 2 años. Yo tenía mucho temor, después de saludar a mi padre,
porque yo me había hecho muy amigo, mi mejor amigo en el colegio era Vicente Mendoza, hijo de Vicente Mendoza Nava, que era ministro del Trabajo de Barrientos. Yo tenía miedo de haber traición, como yo había visto Taras Bulba y todas esas películas. Yo tenía miedo de traicionar a mi padre siendo tan amigo, tan hermano con Vicente Mendoza, ya que su padre era ministro del Trabajo. Y gran parte de nuestro encuentro yo tuve atragantado la necesidad de contarle, para además que él me dijera algo. Y tenía mucho temor, obviamente, de que me dijera que era una relación prohibida con este amigo, que además era fantástico, Vicente. Tuvimos una gran relación en el colegio. Finalmente me animé y le dije: papá, soy amigo de Vicente Mendoza, hijo del ministro del Trabajo. ¿Qué tal es él? ¿Qué cara habré puesto? Que mi padre me dijo: un hombre fantástico. Y me volvió el alma al cuerpo, entonces ya estaba como autorizado como para seguir siendo amigo de Vicente y de Alicia, su hermana, que estábamos juntos en el colegio. Don Vicente Mendoza acaba de morir hace un par de meses atrás. Ese fue el otro momento en que la política volvió a mi vida y mi salida de Bolivia por motivos políticos que te voy a contar. Pero en el medio hay razones literarias. Esos quizás fueron los años literariamente más ricos de mi vida, porque la nana Teresa y la mami Úrsula nos regalaban en Navidad y en los cumpleaños libros de Salgari, de Karl May, que era un autor alemán que escribía sobre un Apache heroico. Era un poco al revés de los gringos, ¿no? Donde ganaban siempre los cowboys. Este era un Apache heroico. Y los libros de Emil Blyton, que era otro alemán, que escribía sobre un grupo de chicos, jovencitos, bueno, no diría jovencitos, de todo, de niños de 8 años hasta 14, que tenían grandes aventuras, descubrir unos contrabandistas o no. Tenía una mona Miranda. Sí, sí. Entonces, de pronto se generó en la casa como una competencia de quién leía más. Y yo me terminé absolutamente toda la colección de Emilio Salgari, que eran como 28 libros. Porque entonces, y no te has leído El Rey del Mar, ¿no? Y no te has leído Los Hermanos Rivales, y no te has, como, ¿qué? Te lo presto, vamos a comprar. Una cosa así como, ¿no? Muy bella, ¿no? Y por supuesto Karl May también, bien bonito, que era lo que más leíamos en esos años. Y realmente fue quizá la época donde me eduqué para leer literatura y para leer en general. No había televisión todavía en Bolivia. En radio escuchábamos Capablanca, algunas novelas como Capablanca, pero no, más allá de eso, inventábamos juegos, no salíamos de la casa. No había esas cosas de hoy ir todos los días a la casa de los amiguitos, de no sé qué. Era más bien una cosa más apacible, poníamos reels, el streaming, era otra forma de juego. Después de esos años de literatura y de quietud política, un día me anuncian que me voy. Lo cual produjo en mi alma una especie de mucha alegría y de mucha tristeza. Mucha tristeza por dejar a una mami Úrsula, a Corina y a Miki. Pero por otro lado, me hacía mucha ilusión viajar. Me hacía mucha ilusión vivir otras vidas. Y por supuesto me hacía ilusión de volver a ver a mi papá. Mi madre venía todos los años desde Nueva York. Vivía allá con mis hermanos. Siempre eran llegadas muy dolorosas porque ella quería mi patria potestad, que mi papá nunca se la quiso dar. Entonces, siempre, como no había papá a quien ella le pudiera decir, de alguna forma había un canal, ¿no? Las llegadas de mi mamá eran llegadas muy sufridas. Me encantaba verla, pero al rato los llantos de por qué no te vas conmigo. Y yo no sabía qué hacer, digamos, no podía hacer nada. Ellos se habían divorciado en Italia, nosotros vivimos en Italia. Mi padre fue embajador del año 62 al 63 y medio. Yo estudié en el colegio alemán en Italia, en la Escuela Tedesca de Roma. Y de Roma
nos volvimos, yo me vine en barco con una nana que vive en Tarija, Bella, y mi mamá se fue a Nueva York con mis hermanos. Y volví para vivir con mi papá. Me separo de mi mamá a los 7 años. Por eso hay esa interpelación que va a durar muchos años por parte de mi mamá, dolorosa. Cada encuentro siempre fue doloroso con mamá, fundamentalmente por eso, ¿no? Porque ella, pobrecita, también no tenía cómo expresar su dolor y de alguna forma rebalsar hacia mí. Yo no tenía cómo resolver el tema, digamos, ¿no? Entonces, llega un momento a los 11 años, 10 y medio más o menos, yo estaba en sexto de primaria, que me sacan a Lima. El asunto era porque, no me sacan a Lima, me sacan a Santiago, porque mi papá tenía que entrar a verlo al Che. Tengo 11 años, en 67. Y para que no lo chantajearan conmigo, me sacan. Si llego a Santiago tenía que vivir con el loco Torres, que había sido un dirigente de la Federación de Mineros, pero mi papá rápidamente se da cuenta que son muy buenos, el loco Torres y su esposa, y que me van a consentir demasiado. Habla con un queridísimo amigo de él en Lima, mi tío Lucho Barrios, y mi tía Fortunata de la Fuente, para pedirles que ya le habían dicho: Juan, queremos que Juancito venga con nosotros. Para dolor del loco Torres, mi papá redirigió el destino de este niño a Lima, donde llegué con 11 años. Mi papá hizo 2 intentos de entrar a Bolivia, fue apresado una vez en Chile, con pasaporte falso y demás, y otra vez en el Perú, y en ese interín lo devolvieron a Caracas, en ambos casos, donde vivían mis tíos, sus medios hermanos, Lechín también. Y en ese interín ya lo agarraron en Chilomata. Nunca se pudo encontrar con el Che. Él cuenta en su biografía que estaba en La Habana cuando se produjo el primer choque guerrillero. Pero sigamos con mi cosa de infancia. Llego a Lima, y también llego a una vida apacible, familiar. Quizá de las mejores vacaciones de mi vida, no sé si porque era niño o porque realmente fueron extraordinarias. En Lima se pasaba todo el verano en la playa. Nosotros íbamos a Miramar en diciembre hasta mediados de marzo. Se formaban grupos de niños, como en los ríos de Nimplito, en bicicleta, y transitábamos por la playa, no sé qué, hacíamos fogatas, habían conspiraciones, había un cementerio cerca, una huaca, íbamos a escarbar, había unos cernícalos que son una especie de aguilillos, ¿no? Había toda una serie de cosas que además no sé si existían o las inventábamos en gran medida nosotros. Había la playa, había intrigas, había los del norte que eran nuestros enemigos, que al final terminaron siendo nuestros amigos. Eran unas vacaciones fantásticas porque te olvidabas absolutamente de todo y te recluías en una especie de burbuja, ¿no? Ahora no, pues con las autopistas, van 2 días, vuelven a Lima, no sé qué, es un desastre, ¿no? No hay ese encierro fantástico de hacer aventura, de hacer comunidad, ¿no? De estar en una cosa. Y después, también con mi tío Lucho y mi tía Nata, en las vacaciones de invierno nos íbamos al norte, a Trujillo, donde el hermano de mi tía Nata, Fortunata de la Fuente de la Torre, sobrina de Aya de la Torre, sobrina directa, su madre era hermana de Aya. El tío José Félix de la Fuente, su hermano, tenía tierras y tenía caña en el norte y caballos. En las vacaciones íbamos al norte a montar caballo. En una casa hacienda preciosa, montábamos caballo, nos ensillábamos. ¿No? Era una aventura. Esos sí eran poco tiempo porque eran las vacaciones invernales, eran 15, 20 días, ¿no? En algún momento hubo algunos líos, como siempre suele suceder, que hicieron que yo dejara Lima y me fuera a Caracas. Otra vez me sucede un encontronazo de sentimientos interiormente. Por un lado, un dolor de dejar a mi tío Lucho, a mi tía Nata, a quien se había aprendido a querer mucho, a sus hijos, a Natita, a Luchito y a Manolo,
Pero por otro lado, una ilusión ir a Caracas, ¿no? Además eran mis tíos de verdad, eran hermanos de mi padre. Cuando llegué a Lima, mi tía Nata me dio David Copperfield. Quizá mi tía con la idea de que yo me viera reflejado un poco en la historia de orfandad de David Copperfield y pudiera un poco conocerme y conocer mi estado a través de la lectura. Lo que pasa es que era muy grande el libro, había muchas cosas que hacer en Lima, había televisión absolutamente perjúdica con respecto a la lectura. Y ahí veía el zorro, veía los invasores, veía el gato, una sombra protectora que se desliza en la noche, Batman y Robin. Pero mi tía regulaba mucho la televisión, ¿no? Pero evidentemente era una distracción para la lectura. Ya cuando estoy a punto de irme, casi con 12 años, Mario Carrasco, que había sido dueño de la casa que alquilábamos cuando niño en la calle 8 de Caracoto, estaba en el Perú. Don Mario hoy no hubiera tenido problemas, pero en aquella época tenía problemas de índole de elección de género, ¿verdad? Y una de las pocas personas que nunca hizo ningún aspaviento porque tuviera preferencias de género distintas de las que había nacido, era mi papá, sorprendentemente, y siguió siendo muy amigo de mi papá a través de mucho tiempo. Y él prefirió vivir en Lima, donde tenía mucho más libertad en una sociedad tan crítica y tan encerrada como era en ese momento la Bolivia. Y él tenía un amigo con el que vivía. Un día que fuimos a visitarlo, tenía un libro de Pulitzer, Principios Elementales de Filosofía. Entonces yo me maravillo con el libro porque empiezo a leer. Había un pequeño antecedente. En el colegio yo tenía un amigo que se llamaba Ronald Sass, con el cual empezamos a hablar cosas que no eran correctas, un poco por excéntricos, por llamar la atención de nuestros compañeritos. Hace unos pocos años habíamos dejado de creer en Papá Noel y de pronto empezamos a considerar que la religión estaba mal. Y decidimos escribir un libro que se llama Fe de Ratas. En vez de Fe de Errata, entonces íbamos a escribir ese libro y íbamos a poner una cantidad de cosas, ¿no?, sobre la religión. Y en ese momento de estar en esta especulación, sobre todo para impresionar a los chicos y a las chicas, supongo, ¿no? No había mayor convicción, no había nadie que nos influyera de alguna manera a tener esas ideas, ¿no? Aparece Pulitzer. Pulitzer era un libro de popularización de filosofía marxista, súper elemental, muy bien popularizado, o extremadamente popularizado quizá, donde, ¿qué es el idealismo, no? El idealismo es aquel pensamiento que considera de que el mundo ha sido creado por la idea. ¿Qué es el materialismo? El materialismo es el pensamiento que considera que el mundo ha sido creado por la materia. Entonces ahí empezaba que los idealistas creían que Dios había creado el mundo y los materialistas creían que el mundo había sido creado por la evolución. Y yo, la verdad, me aprendí 5 páginas del libro, las leí con mucha avidez. Había muchísimas cosas que no entendía, pero las leía una y otra y otra y otra y otra vez. Por fanfarrón, ¿no? Por pequeño fanfarrón para impresionar a la gente. En ese interín me voy de Lima y llego a Caracas. Mi madre acaba de estar en Lima, me había traído una raqueta de tenis, un poco para inducirme a jugar tenis. Y yo llego a Caracas, una sociedad mucho más descomplicada que la peruana o que la boliviana, mucho más relajada, mucho más dicharachera. Pero yo llego de terno, como se viajaba en esa época, con una raqueta en una mano y el libro de Pulitzer en la otra. Mi abuela y mis tíos, en realidad abuelastra, porque es mamá de mis tíos, ¿no? Pero lo amaba mi papá y decía que era el hijo que más quería. Mi abuela, al día siguiente yo llegué pues con un dolor, ¿no?
Y esa misma noche discutí con mi tío de si la idea había creado el mundo, la materia, o sea, un niño de 12 años, 11 años, discutiera de tan altos temas. Y era que me había aprendido 5 páginas de memoria para impresionarme, claro. Por supuesto que mis primos me odiaban. Sin embargo, a la semana yo decía, los venezolanos son muy groseros, ¿sí? La vaina, coño, la verga, es normal, ¿no? Por supuesto que a los 5 días yo ya hablaba venezolano, ya decía groserías, ya no jugaba tenis, ya no leía libros, ya había escogido un equipo de béisbol que nadie tenía para dar la contra. Ya sabía de caballos, todos iban al hipódromo y sabían de caballos. Yo discutía gritos con los venezolanos a los 5 días. Se me había convertido en venezolano absolutamente más. Mis primos vivían a 3-4 cuadras de mi casa y ahí empecé a vivir mi etapa venezolana, que es una etapa muy larga, 7 años, digo muy larga porque son 7 años de toda la adolescencia. Yo he vivido en Venezuela desde los 12 hasta los 19, enterita adolescencia. O sea, toda mi edad del burro es venezolana. El primer tiempo para mimetizarme en Caracas, y además eran sociedades de otra naturaleza, ¿no? El barrio en el que vivíamos, Santa Mónica, que hoy es muy peligroso, era en esa época un barrio de una clase media muy trabajadora, decente, bien, normal, ¿no? Y los chicos nos reuníamos en la calle. Yo, quinto, sexto día, me fui a la esquina. Y allá ven unos muchachos, epa, ¿y tú dónde eres, chico? Y no sé qué, mire, ¿y ese acento? Oh, tú pareces gocho, chico. Gocho le dicen a los andinos en Venezuela. Y bueno, ahí me dediqué a jugar béisbol todos los días, salía, ¿no? Y se produjo el hecho de que yo cambié del sistema del sur, que comenzamos colegio en una determinada época, al del norte. Y estuve 7 meses sin hacer nada. En que veía televisión de noche. Tragaba, porque si bien en Lima me controlaban más, en Venezuela habían cornflakes, todos esos flakes en cajitas chiquitas, y mi tía Elba me compraba y yo me los comía, le hacía hueco a los panes y le echaba leche condensada y me los comía, y veía televisión, pero no unos 20, ¿no? En pleno crecimiento tragaba. Veía televisión, no hacía nada, jugaba béisbol, porque cuando los chicos salían de clases yo me iba a jugar béisbol. Y así pasé hasta que me inscribieron en un colegio, dejé la línea del colegio alemán, yo había estudiado siempre en el colegio alemán, pasé al colegio americano. Y todo ese primer tiempo fue un tiempo de mimetizarme en la sociedad venezolana, de jugar béisbol, de aprender a discutir caballos, a hablar como venezolano, a vestirme como venezolano. Y paulatinamente mi familia es una familia, los Lechín de Caracas, que si bien tiene un solo profesional, tenía un solo, porque han muerto casi todos, menos el médico, y los demás son autodidactas, pero muy cultos y siempre metidos en la política. Entonces en la casa se discutía a gritos de política, a gritos de béisbol, a gritos como béisbol. Tú no sabes nada, chico, no sabes un coño. Ese era el tono y nadie se ofende, ¿no? Eso dice en Bolivia, joven, usted no va a levantar la voz de esa manera, ¿no? Allá no, allá es absolutamente normal y además no ha pasado nada, no se insultaba a nadie, nada. Pero se discutía mucho de política y de literatura. Ahí fue cuando empecé a conocer a Dostoyevsky, a escuchar hablar de Dostoyevsky. Pero fuera de algunas lecturas, los primeros años de Venezuela, yo diría de los 12 a los 14, no fueron intensos en lectura. Hasta que a los 15 me encontré con Salomón Raidán en el colegio, que tenía un libro que se llamaba Poemas Clandestinos. Y fue, a todas veces mi padre no estaba, si estaba, no estaba, estaba preso, estaba exilado, ¿no?
Pero ya con mis tíos como que había llegado un poco a casa, a la casa de la familia, digamos, ahí teníamos primos, Lechín, había llegado como a un sitio en el que parecía que me iba a quedar. Entonces, Salomón un día estaba leyendo poemas clandestinos y hicimos migas. Y descubrí que él tenía primos que eran políticos, su hermano que en la universidad era militante, y empezamos a hacer una militancia frenética. No una militancia partidaria, pero sí una militancia de lecturas. Nos fuimos a un primo de él que se llamaba Jorge y a pedirle una lista de los 10 libros de marxismo que había que leer. Jorge nos dijo, Manifiesto Comunista, nada complicado como El Capital, ¿no? El Estado y la Revolución, Marta Hart, un par de cosas de Marta Hart, El Quehacer de Lenin, ¿no? El ABC del socialismo, de Buhari. Entonces nosotros no estudiamos nada en el colegio, todo estudiamos aparte. Y teníamos un café en el Café Santa Mónica donde nos reuníamos a discutir. Y se reunían una serie de muchachos de 14, 15, 16 años a discutir de política. Por supuesto, todos de izquierda, castristas. Yo nunca fui guevarista, sí era castrista. Y empezamos a amasar una cultura política muy fuerte, una cultura política a leer ya filosofía, lógica dialéctica de Kopnin. Teníamos 15, 16 años. Paralelamente, por supuesto, literatura latinoamericana, que en ese momento se asociaba con la izquierda. Entonces había que leer Carpentier, había que leer Vargas Llosa, había que leer Delgado, García Márquez, Rulfo. O sea, todo estaba asociado en un mismo paquete cultural, ¿no? Y me voy volviendo paulatinamente por lo menos un político, si bien todos anhelábamos la revolución, luchar y morir en la revolución, sobre todo lo nuestro, más que la ambición por el poder, era el arrojo. Íbamos a las manifestaciones de la universidad, estando en colegio. Íbamos a las asambleas de ingeniería en la universidad, estando en colegio. Y exhibíamos un fuerte nivel teórico, ¿no? Éramos capaces de discutir con tipos mucho mayores, Salomón y yo, con buenos fundamentos teóricos. Además estudiábamos y permanentemente nos interpelábamos, ¿no? Con el grupo. No, pero eso no dice Marta Harnecker, o eso no dice Yo en Cuba de Cardenal. Lo que dice, ¿no?, es discusiones de afilar los conceptos. En ese momento aparece mi papá. Estamos un tiempo juntos, aparecía esporádicamente. Esto debe ser el año 72, yo tengo 16 años. No, antes. Un día hay retorno a Bolivia, año 71. Se han dado las libertades y garantías en Bolivia. Mi papá ha entrado clandestino, pero de pronto ha dado el golpe el general Torres y se produce una apertura democrática. Mi mamá vive en Bolivia, ya se ha trasladado de Nueva York a Bolivia. Entonces, ya que hay libertades y garantías, mi papá no está perseguido, yo puedo entrar a Bolivia. Entonces, entro a Bolivia a ver a mi madre, a recordar a mis amigos del colegio alemán, al Javier Prado, al Tuto Bedoya, al Jaime Trigo, etc. A varios amigos del colegio alemán. Más en una cosa adolescente. Y vuelvo a reencontrarme con esa temperatura tan familiar que tienen los grupos en La Paz, que no existe, por lo menos no existe así, ni en el Perú, ni en Venezuela. Esa cosa aristocrática, ¿no?, de grupos donde todos se conocen, de grupos ampliados que están permanentemente juntos, ¿no?, casi como con un mismo apellido, con una misma marca, con referentes parecidos, ¿no?, colegios generalmente similares. Y estoy con ellos en el momento en que se produce el golpe. Yo no participo, todavía no estaba muy afilado como militante. Sí había leído, sí había recibido en Caracas el libro de
Teo Ponte, del compañero, ¿cómo se llama? Y había leído, por supuesto, el diario del Che, y tenía un disco de, ¿cómo se llama el cantautor que muere en Teo Ponte? Benjo Cruz, y me sabía sus canciones de memoria. Entonces llego aquí, y mi querido amigo Mauricio Antesana, después ministro de comunicación, muy amigos míos, porque su madre era muy amiga de mi madre, era muy amigo de Marcelo, su hermano mayor, y de Mauricio, vivía prácticamente en la casa de ella, estaba todos los días, dormía varias veces. Mauricio cantaba, ¿no? La noche me abre de su manto, y tenía un poco un estilo así, mucha personalidad. Pero no hacíamos mucha política, ¿no? Estábamos con nuestros amigos, éramos políticos, pero no éramos muy políticos. Entonces estaba todo el asunto del proceso de Torres. Cae Torres estando yo en Bolivia. Mi padre me mandó una notita que preservé por muchos años, donde decía, al final las libertades y garantías no duraron mucho, el pueblo boliviano, no sé qué, una notita muy bonita. Y mi madre me tiene que, son momentos en que la falange, etcétera, etcétera, fue muy peligroso para mí. Me manda a Cochabamba con la mamá de Mauricio, con Corina. Y yo estoy, hasta que un poco bajen los ánimos, ¿no? Yo estoy como escondido en Cochabamba, y después a Santa Cruz, con mi madre y mis tíos. Por el lado de mi madre somos cambas. Y después a La Paz y salgo. Con la impresión y además la lectura de que en esos días, en esas semanas, como que habían sucedido muchas cosas, ¿no? Se cae un gobierno, otra vez tu padre, ametralladoras, otra vez las balas trazadoras, otra vez, ¿no? Todas esas cosas insurreccionales que yo había visto en el año 64 durante el golpe, desde la casa de la mami Úrsula, que vivía en Sopocachi, y podíamos ver a los aviones bajando y ametrallando de Cacota. Veíamos las balas trazadoras de noche, se ponían colchones en las ventanas, te reñían si sacabas la cabeza, ¿no? Para mirar de curioso. Y volvía a reeditarse eso, ¿no? Los tiros, los tanques, las tanquetas, ese ambiente, las cuecas en la radio, los boleros de caballería, los códigos, ¿no? Aguilita voladora, no sé qué, no sé cuánto, los códigos militares en la radio para dar información. Son cosas muy impresionantes en el alma de un niño, ¿no? Me voy a Caracas, y me voy a Caracas un poco más de otra manera, ya más entrado a la militancia, y pasan todos estos años con Salomón y la relación con la lectura y pocas acciones políticas, pero íbamos a la Plaza de las Tres Gracias a tirar piedras, ¿no? A apoyar a los compañeros en su lucha, sobre todo a un eco del mayo del 68 que se llamaba en Venezuela el Poder Joven, que se produce más o menos en el 71, 72. El Poder Joven decía, entre sus consignas muy francesas del mayo del 78, haz peso que el sistema se cae. Pero hay una mezcla entre hipismo y revolución, ¿no? No hagas el amor, toma el ascensor, ¿no? No, perdón, no tomes el ascensor, haz el amor, ¿no? No tomes el poder, toma Coca-Cola, cualquier cosa. Era lindo porque había una cosa mística, ¿no?